Bien, hermanos, buenas tardes a todos y la verdad que es un motivo de alegría, ¿verdad? Decíamos a la entrada que probablemente la invitación más larga de tiempo para preparar el mensaje, así que no hay excusa, porque, bueno, no ha sido por voluntad propia ni por voluntad de la Iglesia que se haya alargado en el tiempo poder estar juntos, pero sabemos que en el Señor, si tenía que ser así, pues hay que estar tranquilos y después de este tiempo de volvernos a reunir para reafirmar esa invitación, la verdad que uno se paraba a dar gracias a Dios por mantenerla firme y bueno, es un motivo de gratitud en primer lugar a los ancianos por acordarse también de mí, por reincidir en la predicación, especialmente en un aniversario que, como siempre digo, yo tengo especial recuerdo por la iglesia de la Zarzuela, por nuestro inicio de mi conversión, hermanos que iban allí a predicar, jovencillos, y Manolo ahora decía en oración cómo pasa el tiempo, hacíamos en memoria a hermanos que ya están en la presencia del Señor, en los que uno ha aprendido y ha tenido también una buena comunión y se mantiene. Así que, hermanos, gracias por la invitación, gracias como ancianos, gracias a la iglesia, gracias también a Dios por mantener ese candelero, 29 años, aquí en el barrio de la Zarzuela, ¿verdad? No sin dificultades, no sin también bendiciones, porque el Señor provee para todo esto, pero también un poco de ahí ha nacido el título de la miniconferencia, la grandeza de la comunión en Cristo. Y no es un título al azar, ¿verdad? Porque precisamente una de las cosas que ha impedido que no solamente que el aniversario se celebrara cuando llegó su día, sino que además nos ha cohibido y nos ha prohibido de reunirnos tantas y tantas veces a lo largo del año, que uno, por una parte, espero que le haya dado valor a lo que es la comunión en Cristo y no todo lo contrario, sino que realmente la comunión de los creyentes es algo que el Señor implica a cada uno con el servicio, pero también nos muestra cómo nos hace, no una sociedad, no un club, no algo a lo que tenemos afinidad por una cosa secundaria, sino porque realmente somos escogidos en Cristo para disfrutar de las bendiciones que proporciona para nosotros la edificación de la Iglesia, la comunión de la Iglesia. Así que tiene todo el interés que ponía el título, la grandeza de la comunión en Cristo. Y yo me gustaría compartir, hermanos, en estos 3 días, el ejemplo de los hermanos de la Iglesia en Tesalónica, siendo a la primera carta del apóstol Pablo a los tesalonicenses, cuyo tema principal es una iglesia modelo. Ahora, como bien decíamos en la introducción, decían nuestros hermanos Miguel en la introducción y también Manolo en la oración, toda iglesia que crece, toda iglesia que predica la palabra tiene adversidades. Y toda iglesia que crece en los caminos del Señor tiene que crecer en la comunión, porque si precisamente a algo estamos llamados es a vivir una vida en santidad que nos ayude a crecer en medio de esas adversidades. Sin duda alguna que tenemos bendiciones, claro que tenemos bendiciones. El hecho de ser salvos es una bendición. El hecho de que el Señor nos dé unos dones para ejercitarlos para la edificación de la iglesia es una bendición. El hecho de que tengamos hermanos que podamos orar los unos por los otros es una bendición. El hecho de que podamos ayudarnos y surtirnos de bendiciones también los unos a los otros es una bendición. Y todo eso lo provee el Señor para su iglesia, mostrando una luz, un tipo de luz radiante de lo que significa la comunión, de lo que debe de significar la comunión en Cristo para cada uno de nosotros. Porque hay otras cosas que pueden tener una afinidad, pero todo, por muy cercana que sea, es incomparable a la comunión que Dios produce en cada uno de sus hijos por medio de la salvación de Cristo. Y el ejemplo de los hermanos de Tesalónica es un ejemplo que nosotros podemos aplicar a nuestras vidas en el día de hoy, saltando esas diferencias y esos contextos, ¿verdad? Porque ellos no pasaron por diferentes dificultades, ni individuales ni colectivas. Pero lo que el apóstol Pablo aquí, por medio de esta primera carta, vamos a ver hoy los versículos del 1 al 10, nos está mostrando es como esa comunión nos ayuda a crecer de tal manera que todos juntos podemos traer gloria a Dios. Ese es el fin principal de la iglesia. Predicar la palabra, glorificar a Dios en todo momento, ser un grupo de personas que son una luz en medio de un mundo que vemos que se cae, que se derrumba, ¿verdad? No es nada que nos pille de sorpresa,
No hay nada nuevo para Dios, sí para nosotros, como dice Eclesiastés, pero por eso a Él nos escapa su control soberano. Así que vamos a ir a la primera carta del apóstol Pablo a los tesalonicenses, vamos a leer los versículos del 1 al 10 y después vamos a ver 3 puntos principales que quiero que observemos en esta tarde. Pero dice así, primera de Tesalonicenses 1, del 1 al 10. Pablo, Silvano y Timoteo, a la iglesia de los tesalonicenses, en Dios Padre y en el Señor Jesucristo. Gracia y paz sean a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Versículo 2. Damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones, acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Porque conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra elección, pues nuestro Evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder en el Espíritu Santo y en plena certidumbre, como bien sabéis, cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. Y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo. De tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído. Porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar. Vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. Versículo 10. Y esperar de los cielos a su Hijo, el cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Que el Señor bendiga su palabra. Ahora, hermanos, cuando nosotros queremos ver el contexto del establecimiento de la iglesia en Tesalónica, ahí todo ese pasaje lo tenemos en Hechos 17, los versículos que van del 1 al 10. No lo vamos a leer, pero invito para estos días que estemos leyéndolo en la casa como nuestro devocional. Y ahí lo que nos relata es que, estando Pablo en ese segundo viaje misionero, junto con Silas y con Timoteo, ellos eran mandados por Dios para predicar el Evangelio. Evidentemente, el resultado de la predicación del Evangelio trajo las conversiones a la iglesia de Tesalónica, como resultado fiel de la predicación del Evangelio. Ahora, ellos estaban acostumbrados a sermones o a enseñanzas que estaban fuera de la enseñanza que Dios había mandado a predicar, pero cuando la palabra tiene fruto y como ellos habían sido enviados por Dios, fue la conversión que produjo tanto a judíos como a gentiles que había en Tesalónica. Tesalónica era una ciudad próspera. De hecho, pasaba la vía Ignacia por medio de ella y era un gran tránsito comercial para extender también la palabra, como luego veremos un poco más adelante, cómo el Evangelio se extendió, no solo por la palabra, sino también por el testimonio que los hermanos en Tesalónica habían estado dando. Ahora, como dijimos en un principio, toda iglesia que crece tiene dificultades. Y cuando vamos a Hechos 17:5, nos damos cuenta que un grupo de judíos y un grupo de opositores a la verdad de Dios dice que juntaron, llenos de envidia, daros cuenta de los detalles, luego Pablo hace afición un poco más a esto, llenos de envidia, juntaron a un grupo de hombres malvados que fueron a perseguirlos para expulsarlos de los sitios donde estaban predicando, no solamente aquí. Esto lo que hizo es que produjo que el apóstol Pablo tuviese que marcharse. Pablo tiene que salir rápidamente para Atenas, y allí se quedan Timoteo y Silas, capítulo 17 de Hechos, versículo 14, y es allí donde él le va a escribir una carta en un tono amable, en un tono cariñoso, en un tono de echar de menos a sus hermanos porque había tenido que salir de forma apresurada por lo que ellos estaban pasando. Pero también la carta no solamente le da un ánimo, sino que los exhorta, los corrige sobre diferentes errores y mostrarle principalmente el amor que Pablo en un corto periodo de tiempo había desarrollado por los hermanos en Tesalónica. Por eso, cuando nosotros venimos a esta carta, la llamamos como la iglesia modelo, porque era una iglesia joven, era una iglesia que estaba creciendo, pero tenía todos los principios principales
para mostrarse como una iglesia madura. Una iglesia que estaba imitando a la iglesia del primer tiempo, cuando estaban en Jerusalén, en la forma en la que ellos se estaban conduciendo. Así que cuando esto lo traemos a la comunión en el Señor, también nos muestra, hermanos, que la comunión, cuando sabemos aplicarla de forma particular, sabiendo que procede de Cristo y sabemos el poder que tiene, son unas marcas de testimonio de qué es una verdadera iglesia del Señor, qué es una verdadera iglesia de Cristo. Y lo primero que quiero que veamos, vamos a ver 3 puntos, es que una iglesia modelo es una iglesia fuerte en el Señor. Fuerte en el Señor por la comunión que tiene en Cristo. Y quiero que veamos 3 elementos. Primero, una iglesia fuerte en el Señor, en la comunión de los hermanos, es una iglesia que está unida en comunión. Versículos 2 al 4. En segundo lugar, es una iglesia que está unida por medio del poder del Espíritu Santo. Versículos 5 y 6. Y en tercer lugar, es una iglesia que es fuerte, que está unida por medio de la práctica de la verdad que le ha sido predicada. Por medio de la unidad de la iglesia, por medio del poder del Espíritu Santo, por medio de la verdad practicada y predicada. Así que vamos a ver en primer lugar cómo una iglesia es fuerte en el Señor en la comunión por medio de la unidad de la iglesia. Dice el versículo 2, siempre damos gracias a Dios. Pablo abre la carta con una oración, ¿verdad? Con un modelo de oración que es típico en las cartas del apóstol Pablo. Y dice, siempre damos gracias a Dios por todos vosotros. Tenemos que estar atentos en la forma en la que Pablo se está dirigiendo aquí por medio de esta carta a los hermanos. Haciendo mención de vosotros en vuestras oraciones, teniendo presente sin cesar delante de nuestro Dios y Padre vuestra obra de fe, ahora está dando 3 elementos principales, vuestro trabajo de amor y la firmeza de vuestra esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Sabiendo, dice el versículo 4, hermanos, amados de Dios, su elección de vosotros. Ahora, nos vamos a saltar los primeros versículos de la introducción. Pablo hace en todas sus cartas un saludo formal, pero ahora lo que está haciendo aquí, después de ese saludo, es alentarlos, animarlos en la forma en la que ellos están orando a Dios. Y lo hacen agradecidos en primer lugar. Ellos están agradeciendo a Dios por el ejemplo, por la esperanza que les produce formar esa comunión para combatir las adversidades que Pablo había recibido, que estaban ellos pasando, ¿verdad? Ahora, estamos frente a una información que el apóstol Pablo, por medio de esta carta, nos está dando, no solamente él, sino también sus colaboradores, y es lo que abre la carta diciendo, gracias a Dios por todos vosotros. ¿Y qué es lo primero que observamos cuando leemos esta porción de la carta? Bueno, que Pablo está hablando en plural, ¿verdad? Pablo no está hablando aquí de forma individual. Pablo no se está dirigiendo a una persona en concreto de la iglesia, destacando su cualidad principal. Pablo no está hablando a un individuo que es más santo que los otros, sino que Pablo está utilizando el plural, porque está hablando de la iglesia como una sola unidad. Por eso utiliza tanto ese vosotros, ¿verdad? Nos damos cuenta, siempre damos gracias a Dios por todos vosotros, no individualiza. Dice, haciendo mención de vosotros en nuestras oraciones, tampoco está hablando de Pablo solo en esta actitud, sino que sus colaboradores, Timoteo y Silas, lo hacían con él. Vuestra obra de fe, utiliza el plural, vuestro trabajo de amor, utiliza el plural, y vuestra esperanza en el Señor. Ahora, hermanos, cuando nosotros vemos este plural aquí, podemos unificarlo a un singular, porque está utilizando a todos los elementos de la iglesia, está hablando de un solo cuerpo, de la unidad de la iglesia, de la comunión de la iglesia. Así que Pablo no está destacando algo personal de cada uno, sino que eso personal de cada uno que lo habían llevado en obediencia a Dios, estaba haciendo de un cuerpo sólido para contrarrestar todas las adversidades que ellos estaban recibiendo. Así que cuando nosotros vemos ese vosotros, podemos interpretarlo también como una unidad. Y evidentemente, ¿como qué unidad? Como la iglesia de Cristo, como la iglesia del Señor, como los hermanos al completo de toda la iglesia de Tesalónica, porque tampoco estaba excluyendo a nadie. Estaba introduciendo con ese vosotros a todo y cada uno
de los salvados que habían sido por medio de la predicación del Evangelio del apóstol Pablo. Ahora, nos surgen preguntas cuando vamos a una carta, ¿verdad? ¿Qué forma la Iglesia del Señor? ¿Quién forma la Iglesia del Señor? Y sabemos por pasaje de la Biblia que la Iglesia del Señor está formada por los santos. Está formada por un cuerpo, esa metáfora que habla de un cuerpo. Y está guiada por un mismo espíritu, ¿verdad? Pablo está identificando aquí en los hermanos estos conceptos bíblicos de quién era la Iglesia. Por ejemplo, está formada por los santos. Dice Pablo dijo a los corintios, en 1 Corintios 1:2, a la Iglesia de Dios que está en Corinto. Identifica de quién es la Iglesia, ¿verdad? En este caso, no en Tesalónica, en Corintio, la situación es muy diferente, pero aún así se dirige a la Iglesia de Corintios, a los santos. Ahora, a los que han sido santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, con todos los que en cualquier parte invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y Señor nuestro. Así que una persona que no ha sido santificada por medio de la muerte y el sacrificio de Cristo no forma parte de la Iglesia. Pero Pablo aquí lo está identificando de forma clara. Ahora también sabemos que utilizan la metáfora de un cuerpo. La Iglesia es el cuerpo, cuya cabeza es Cristo. Él es el que la rige, el que la dirige, el que manda en ese cuerpo. También la vemos como la esposa, como la novia, ¿verdad?, que viste las galas para el día de la ceremonia. Dice Efesios 1:23, la cual, hablando de la Iglesia, es su cuerpo. Y daros cuenta cómo lo especifica aquí. La plenitud de aquel que lo llena todo, que es ¿quién? Cristo. Está identificando la Iglesia de una forma en concreta y especial, más que cualquier otra cosa. Pero también y especialmente la identifica como aquella que es guiada por un mismo espíritu. Dice 1 Corintios 12:13, pues por un mismo espíritu todos fuimos bautizados en un solo cuerpo, ya sean judíos, ya sean griegos, ya sean esclavos, ya sean libres, a todos se nos dio a beber del mismo espíritu. Así que cuando Pablo, hermano, está hablando aquí de ese vosotros, a la Iglesia de Tesalónica, lo está identificando con estas características especiales. Son los santos que forman parte de ese cuerpo de Cristo, cuya cabeza es Cristo, y son guiados por un mismo espíritu. Eso eran todos y cada uno de los miembros de la Iglesia del Señor en Tesalónica. Y daros cuenta, y Pablo dice, damos gracias a Dios por todo y cada uno de vosotros, identificando de forma concreta quién era ese pueblo. Y hermano, y esto tiene sentido, porque si recordamos, ellos estaban sufriendo adversidades, los cuales solamente una persona que está en Cristo, que está unida en Cristo con el resto de sus hermanos, tienen la capacidad, la fuerza, la guía, la santidad para combatir cualquier adversidad de forma victoriosa. Y me gustaría ir haciendo aplicaciones directas, hermano. Y daros cuenta, la primera es que cuando nosotros oramos y lo hacemos por la Iglesia, no debemos de olvidarnos en ningún momento de orar por todo y cada uno de aquellos que el Señor ha redimido por su pura gracia. Todo y cada uno de aquellos que han sido salvados forman parte de esa santidad, forman parte de ese cuerpo, son guiados por un mismo espíritu. Así que en nuestra acción de gracia, hermanos, tenemos que decir constantemente, gracias, Dios mío, por tu Iglesia. Sea nuestra iglesia local, sea nuestra iglesia en otro pueblo lejano, sea la iglesia universal, sea la iglesia que sea, gracias, Señor, por tu Iglesia. Porque todo y cada uno de aquellos que tú has salvado y has redimido con tu sangre preciosa forman parte de esa comunión. Si no es participativa porque la tenemos cerca, sí implica esa comunión de oración que tenemos los unos por los otros. Ahora hemos pasado un COVID, ¿cuántos hemos orado los unos por los otros aún sin conocerlos? Yo creo que todos, ¿verdad? Todos teníamos en nuestra lista de oraciones todas las iglesias de todos sitios, todas las circunstancias de todos sitios. Y si a esto no le damos valor, hermano, estamos incurriendo en un error. Porque ¿sabéis qué? Una de las cosas principales cuando damos gracias a Dios por su Iglesia es porque trae a nuestra memoria, debe de traer a nuestra memoria quién es la cabeza de esa Iglesia, quién merece todos los méritos de esa gratitud, que es Cristo. Así que no es que se trate, mira, nos hemos acordado de vosotros en las oraciones, sí, claro que lo hemos hecho, por amor, aunque no le pongamos cara a todos los que oramos. El tema principal
es porque le damos reconocimiento al autor, al dueño y Señor de la Iglesia. ¿Y quién es el dueño y Señor de la Iglesia? Cristo, nuestro Salvador. Y Pablo está mostrando aquí cada una de esas cosas. No podemos dejar de dar gracias al Señor por su Iglesia, porque eso implica dar gracias a Cristo por su obra. Ahora, hermano, si Pablo está dando aquí gracias de forma colectiva, lo está haciendo también por la actitud, ahora sí, por las acciones que estos hermanos habían hecho en medio de la dificultad. Era la Iglesia en general la que estaba recibiendo el ataque de los de afuera. Era la Iglesia en general, eran todos ellos los que estaban recibiendo la oposición después de haber abrazado el Evangelio. Y estaban recibiendo la oposición por aquellos que son enemigos del Evangelio, por aquellos que son opositores de la palabra de Dios. Ahora, Pablo destaca qué elementos los caracterizaban para estar afrontando esta situación. Y son 3 elementos que resaltan en el pasaje, ¿verdad? Uno de ellos es su obra de fe. El siguiente era su trabajo de amor. Y a continuación, la firmeza en la esperanza que tenían puesta en Cristo. 3 elementos, hermanos, que deben formar parte de nuestra comunión. 3 elementos que tienen su origen en Cristo. 3 elementos que son inducidos en cada uno de nosotros en el momento de nuestra salvación. Pablo está hablando de esa fe porque, recordamos una vez más, el contexto de Tesalónica era una ciudad muy idólatra. Era una ciudad grande, con mucho comercio, pero era una ciudad que tenía una idolatría muy grande. ¿Qué pasa cuando el apóstol Pablo llega y predica el Evangelio? Escuchan un mensaje que no habían entendido, que no habían conocido, que nadie le había predicado. Y ellos dan un paso firme. ¿Por qué? Porque en el versículo 9, daros cuenta, dice, pues ellos mismos cuentan acerca de nosotros, de la acogida que tuvimos por parte de vosotros, y daros cuenta el impacto de la palabra en la predicación del apóstol Pablo, y de cómo os convertisteis de los ídolos al Dios con un propósito, no solamente para la salvación, sino que dice para servir al Dios vivo y verdadero. Qué contraste más tremendo, ¿verdad? La idolatría sabemos lo que es, ¿verdad? Puede ser la adoración a estatuas de madera, lo mismo que puede ser la adoración, la idolatría, la podríamos definir como todo aquello que ponemos por delante de Dios. Y sin embargo, el contraste en el que Pablo está diciendo es que la palabra trajo tal resultado a vuestras vidas, en una ciudad que era tan idólatra, que vuestra fe va ahora a resultar en obras, en trabajo de amor. Una motivación más que especial para cada uno de nosotros, ¿verdad? Hermanos, obramos, trabajamos por amor de los unos a los otros, pero especialmente porque el Señor nos ha salvado. Porque hay una motivación, y daros cuenta, lo veremos un poco más adelante, hay una motivación especial por cada uno de nosotros a hacer una defensa lógica y coherente cuando la Iglesia está recibiendo ataques, que es lo que estaba pasando aquí. Ahora lo está mostrando como una sola unidad, como una comunión en la que su obra de fe estaba dando el resultado de un trabajo de amor. Ahora, cuando nosotros hablamos del amor, siempre solemos irnos a 1 Corintios, pero aquí tenemos un ejemplo de amor. Un amor participativo, un amor corporativo, ¿verdad? La palabra labor o trabajar significa faena, significa esforzarse, pero significa esforzarse para hacer las cosas conforme Dios ha establecido en nuestra vida. Ellos se estaban esforzando por esa obra de fe que tenían para que todo lo que hiciera tuviera una repercusión espiritual en la defensa de los ataques que estaban recibiendo. De hecho, volvemos a repetir, cuando ellos reciben la palabra, daros cuenta, ¿cuál es la consecuencia del impacto en su vida de la verdad de Dios? Servir al Dios vivo. Esa es nuestra tarea. Nosotros servimos a Dios. Nosotros servimos a Cristo. Somos el cuerpo. Y cada obra que hagamos, hermanos, cada trabajo que hagamos, nuestra motivación especial es decir, gracias Dios mío, porque tú nos das el privilegio de poder hacer algo para ti. Algo para ti. De forma implícita beneficia a los hermanos. Claro que sí. Cuando oramos los unos por los otros, estamos intercediendo los unos por los otros. Estamos dando gracias los unos por los otros. Cuando hacemos una labor solidaria por un hermano, lo hacemos los unos por los otros.
Claro que sí, pero la motivación principal es que la estamos haciendo por Cristo. Esto es lo que le agrada, esto es lo que le honra, esto es lo que le glorifica, esto es lo que identifica a una iglesia como una iglesia en el Señor. Cuando nosotros hacemos un trabajo que no procede de una obra de fe, que no procede de un trabajo de amor, lo estamos haciendo con otra motivación. Y ahí muchas veces es donde surgen las pegas y surgen las inquietudes, ¿verdad? Vaya, siempre me toca a mí hacer lo mismo, siempre, y tenemos que desviar la mirada y mirar al Señor y decir, Señor, gracias, gracias, porque si no fuera por un hermano que se dedica a limpiar la iglesia o a acomodar los bancos o a tocar la alabanza, no podríamos darte una adoración corporativa, una adoración en comunión de los unos hacia los otros. Pero daros cuenta de dónde viene todo este origen. Todo este origen viene de la conversión, viene de lo que Dios produce en cada uno de nosotros, viene de la obra del Espíritu Santo y viene de mantenernos firmes a pesar de las dificultades. Y Pablo está diciendo ahí, y vuestra firmeza de nuestra esperanza. Hermanos, ¿estaban teniendo dificultades los hermanos de Tesalónica? Si leemos la carta varias veces lo vamos a comprobar. Pero todos en común estaban recibiendo la misma dificultad, aparte de tener cada uno su dificultad personal. Todos estaban recibiendo un ataque en común. Y esto es muy importante, lo veremos ahora un poco más adelante, porque nosotros tenemos que saber identificar cuándo tenemos un problema personal y cuándo hay un ataque en contra de la iglesia. Lo que ellos estaban recibiendo era un ataque en contra de la iglesia. Y por eso lo que estaban haciendo aquí era unir fuerzas para pelear todos una misma batalla. Aquí ahora mismo no está diciendo Pablo, oro por fulanico que sé que lo está pasando mal en su trabajo, que probablemente podría ser, o en otro tipo de situación, sino lo que le llamaba la atención era la firmeza que ellos tenían puesta en la esperanza, no en los problemas personales de cada uno. Pablo le dice en el capítulo 2, versículo 1-2, porque vosotros mismos sabéis, hermanos, que nuestra visita a vosotros no fue en vano, sino que después, y daros cuenta de este detalle, de haber sufrido, había sufrimiento, y haber sido maltratados en Filipos, como sabéis, tuvimos el valor, confiando en nuestro Dios, de hablaros el Evangelio de Dios en medio de mucha oposición. Pablo está resaltando aquí que no fue una situación fácil. Ellos habían sufrido, ellos habían padecido, ellos habían tenido que salir antes de tiempo de Tesalónica por culpa de la oposición. Los versículos 14 al 16 dice, porque pues vosotros, hermanos, vinisteis a ser imitadores de la iglesia de Dios nuevamente, en Cristo Jesús, que está en Judea, porque también vosotros, apunta a ellos, en plural, padecisteis los mismos sufrimientos a manos de vuestros propios compatriotas, tal como ellos padecieron a manos de los judíos. Capítulo 3, versículos 3 y 4, a fin de que nadie se inquiete por causa de estas aflicciones, porque vosotros mismos sabéis que para esto hemos sido destinados. Porque en verdad, cuando estábamos con vosotros, os predecíamos que íbamos a sufrir aflicción, y así ha acontecido, como sabéis. Hermanos, ¿qué está haciendo Pablo aquí? Pablo le está recordando que la iglesia sufre. Pablo le está trayendo a su memoria que ellos habían sufrido por llevar el Evangelio. Conocemos por las cartas del apóstol Pablo que él había tenido sufrimiento y aflicción hasta el punto de la muerte, y que los hermanos en Tesalónica no iban a estar exentos de ello, ni lo vamos a estar nosotros, ni vamos a estar exentos de dificultades personales. Claro que no, pero aquí estaban unidos, firmes, en medio de una lucha que lo que afectaba era a la iglesia, independientemente de las dificultades que cada uno pudiese tener de forma personal. Ahora, hermanos, esto es muy importante, porque ¿cómo podemos identificar un problema personal a un problema en la iglesia? ¿Cómo podemos identificarlo con el fin de pelear todos una misma batalla, especialmente cuando el ataque lo recibe la iglesia? Y me gustaría dejaros algunos elementos. Y el primero de ellos, hermanos, es que tenemos que saber identificar cuándo un problema es personal y cuándo un problema alude a toda la iglesia. ¿Y sabéis por qué? Porque algunas veces traemos nuestros problemas personales a la iglesia y culpamos a la iglesia de nuestros problemas personales. Y cuando nosotros identificamos esto, hermanos, confundimos realmente lo que es la comunión participativa
Y en vez de apoyarnos para crecer y dar gloria a Dios, lo que hacemos es una guerra interna. Cuando probablemente esa guerra la tienes tú en tu corazón. ¿Cómo es tu relación con el Señor? ¿Cómo es tu vida de oración? ¿Cómo es tu vida a la luz de la palabra? ¿Cómo estás de comprometido con tu iglesia? ¿Cómo es tu firmeza? Y todos sufrimos por aflicciones. Cuando nosotros identificamos esto, se convierte en que la iglesia tiene la culpa de todo lo que me pasa, a ir a la iglesia y decir, hermano, orad por mí porque estoy pasando por un momento de dificultad. Y ese momento de dificultad puede ser por trabajo o puede ser porque te estás apartando de las cosas de Dios. Porque no tienes una vida disciplinada de oración. Porque no tienes una vida comprometida en la lectura de la palabra. Pero cuando eso se hace con un activo de necesidad, hermano, ¿qué le corresponde a la iglesia hacer? Hermano, oro por ti. Y estoy dispuesto a ayudarte, a servirte, lo que necesites, lo hago. Pero no a atacar. Cuando nosotros identificamos esto, hermano, eso, ¿sabéis lo que hace? En vez de producir división, produce comunión. Comunión participativa, la cual nos ayuda a glorificar a Dios. Este es el fin en todas las etapas. En segundo lugar, oramos los unos por los otros. Oramos los unos por los otros, hermano, para que Dios nos ayude a usar los dones que nos ha dado para el servicio de la iglesia. Cuando nosotros oramos por la iglesia, que en cierto modo no, estamos orando por los miembros de la iglesia, lo estamos haciendo cuando somos conscientes de que el poder de la oración puede mucho y el Señor va a responder a su voluntad. Él es soberano, pero nuestra función es orar los unos por los otros. En tercer lugar, hermano, no nos pongamos, cuando tenemos que identificar que es una lucha personal o una lucha contra la iglesia, nunca nos pongamos del lado de aquel que está combatiendo contra la iglesia. Y aquí podemos encontrar muchas sutilezas. Decía al principio, la iglesia no es perfecta, claro. La iglesia no es perfecta. La iglesia está llena de personas imperfectas. Y había un predicador que decía, y si tú vas a una iglesia que crees que es perfecta, en el momento que entres por sus puertas va a dejar de ser perfecta. Ahora, una cosa es esto, y todos lo reconocemos porque todos sabemos nuestros fallos y nuestras debilidades, a decir que lo que Dios está haciendo con su iglesia es algo malo. Dios nos ha salvado, hermano. Y sabemos por Tesalonicenses qué está haciendo Dios. Está completando nuestra salvación en el sentido de nuestra santificación. Proverbios dice que hierro con hierro se aguza, ¿verdad? Y esa es la vida espiritual de todo y cada uno de nosotros. No somos perfectos, claro que no. Pero limamos nuestras perezas por medio de la conversación, por medio de la oración, por medio de someternos a Dios, por medio de realmente ser honestos con Dios, al cual no podemos engañar. Ahora, cuando alguien se opone a la iglesia, que tenga muy claro una cosa, se está oponiendo a Dios directamente. Esto de que yo no me congrego, pero yo estoy muy bien con mi Dios. Bueno, pues Dios dice que no dejes de congregarte. Mucho cuidado. Porque esa frase es una frase muy evangélica que no tiene ningún principio bíblico. Una persona que ama a Dios y ama a la iglesia y busca la comunión, ¿cómo la va a buscar solo en el sillón de tu casa ahora que la pandemia ha traído también tanto poder teclear y ver la predicación que queramos y estar sentados al lado del que queramos y no sentarnos al lado del que no queramos? Eso no es comunión. Y no nos podemos oponer a que Dios proclama la comunión de la iglesia como algo que edifica. Por eso nos ha dado los dones, ¿verdad? Los dones tienen como función edificarnos los unos a los otros, con el fin de mostrarnos como esa luz en lo alto de la montaña, como dice el apóstol Pablo a los filipenses, para alumbrar a un mundo que está caído. ¿Cómo lo hacemos cada uno desde nuestro hogar? Y seamos constantes, hermanos, seamos constantes. La palabra aquí que Pablo está utilizando es estar firme. Y la palabra estar firme significa soportar pacientemente una carga pesada. Esa es la firmeza. La firmeza es soportar pacientemente una carga pesada. En 2 de Tesalonicenses, Pablo dice de esta manera, de manera que nosotros mismos hablamos con orgullo de vosotros entre la iglesia de Dios por vuestra perseverancia, por vuestra fe, en medio de todas las persecuciones y aflicciones que soportáis. Daros cuenta, hermanos, cuando nosotros analizamos esta porción de la carta de Pablo y somos capaces de sacarle este jugo para poder aplicarlo a nuestra vida, nos damos cuenta
que la iglesia era una iglesia fuerte. Estaba fortalecida por la comunión de los hermanos, de los unos a los otros. Así que el resultado de tener esa comunión, el resultado de esa obra de fe, el resultado de ese amor, el resultado de esa perseverancia es que ellos podían soportar la presión y podían soportar la dificultad. Y esto es un ejemplo para nosotros. Esto tenemos que aplicarlo, todo y cada uno de nosotros, a nuestra vida. Y hermano, y no solamente eso, sino decir, gracias, Dios mío, por la comunión que tenemos en ti. Porque tú eres el que ha originado eso en cada uno de nosotros. Porque si no es porque tenemos al Señor, eso no se origina en cada uno de nosotros. Es como cuando el apóstol Juan está hablando del amor. El amor que nosotros procedemos a otras personas es un amor de afinidad. Pero el verdadero amor es el que Dios nos da a nosotros. De esa manera nosotros podemos amar también de una forma particular. Y la comunión tiene ese sentido. Si la comunión no se origina en Cristo, si la comunión no viene realmente de saber que estamos en Cristo, todo lo que hagamos va a tener un sentido fuera de Cristo. Y lo que implica, y mucho más importante, probablemente no tiene a Cristo. Porque no hay otra motivación más grande que vivir en comunión, que hacer todas las cosas para su gloria. Ahora ellos tenían esa esperanza definitiva puesta a Él, en el Señor. Si nosotros leemos toda la carta, observamos un detalle muy importante. Todo y cada uno de los capítulos terminan haciendo una alusión a la venida de Cristo. Una alusión a la venida de Cristo. Hermanos, esto es por un tiempo. La comunión es algo en lo que ya nos podemos anticipar a disfrutarla, pero lo más esperanzador es que un día la vamos a disfrutar en pleno, lo veremos el domingo, que tengo este mensaje reservado para el domingo. Lo podremos disfrutar en pleno, pero Pablo, cada vez que termina un capítulo, aunque sabemos que no tenía esos capítulos, en cada cierta porción de los párrafos le va dejando ese recuerdo que Él va a venir a por su iglesia. Ahora, continúa en el versículo 4, aludiendo a esa iglesia, ¿verdad? A hermanos amados de Dios, hablando de su elección. Porque nada que el Señor no haga de antemano en cada uno de nosotros se puede ejecutar en nosotros de una forma voluntaria. Hermanos, pertenecemos a Cristo. Él obra en cada uno de nosotros por medio de la salvación que nos ha dado. Somos sellados por el Espíritu Santo. Y daros cuenta, porque esto es lo que hace que Pablo entendiera cómo ellos habían entendido de verdad el Evangelio, cómo habían abrazado de verdad el Evangelio y por qué lo estaba reconociendo, por la forma en la que ellos se estaban comportando. Hermanos, Pablo no tenía un anuncio del Señor de los que se iban a convertir. Pablo no sabía de forma concreta quién. ¿Ellos qué hicieron? Ellos sinceramente fueron, predicaron el Evangelio que le había sido encomendado. Y Dios ya había preparado de antemano los corazones de aquellos que iban a entender el Evangelio, lo iban a abrazar y lo iban a poner en práctica. Estos son los hermanos de Tesalónica. De ahí que su fortaleza, Pablo la identifica por la forma en la que se estaban conduciendo, esos elegidos de Dios, esos salvados de Dios, que está mostrando aquí. Nosotros no tenemos información, hermanos, de quién se va a convertir. Igual que el apóstol Pablo. Nosotros no sabemos si mañana vamos a predicarle la palabra a una persona. Yo voy a comprar el pan cada día y cuando vengo le digo a Mari, digo, este es de cocción lenta, pero todos los días se lleva su lección del Evangelio. Él es panadero, él sabe cómo se hace la harina y este es de cocción lenta. Pero no hay día que vaya a comprarle el pan y le dé una porción más que lo ayude a entender. Hoy le explicaba cómo celebramos nosotros la mesa del Señor. Y diréis, pues ¿cuánto rato echas con el panadero? El justo y necesario para explicárselo. Y me lo permite. Yo no sé si se va a convertir, hermano. Pero mi función, tu función, nuestra función es predicar el Evangelio. Y orad para que Dios abra su corazón, le dé esa fe, le dé lo que nos falta, ese activo que nos falta para entender. ¿Por qué pasamos de no abrazar a Cristo a en un momento abrazarlo? ¿Qué ha pasado? ¿Que ahora ya estamos convencidos intelectualmente? Dios nos hable de par en par y nos da la fe para comprender que nuestra necesidad es la reconciliación con Dios Padre y nos muestra a Cristo. Y hermanos, cuando somos salvados,
obramos de la misma manera en la que lo eran los hermanos de Tesalónica. En una comunión participativa podemos defender cualquier causa, siempre con la palabra de Dios por delante. En Hechos capítulo 13, 46, 47, dice: entonces Pablo y Bernabé, daros cuenta, aquí está haciendo una proclamación del Evangelio, hablaron con valor y dijeron: era necesario, claro que es necesario que la palabra se predique, era necesario que la palabra de Dios os fuera predicada primeramente a vosotros, mas ya que la rechazáis de forma voluntaria, dice, y no os juzgáis dignos de la vida eterna, he aquí nos volvemos a los gentiles, porque así nos lo ha mandado el Señor. Hermano, ese es nuestro mandato, predicar el Evangelio, a tiempo y fuera de tiempo, en todo momento, y la función de la salvación es del Señor. Romanos 8:33 dice, ¿quién acusará a los elegidos de Dios? Dios es el que justifica. Colosenses capítulo 3, versículo 12, entonces, como escogidos de Dios, santos y amados, revestidos de tierna compasión, bondad, humildad, mansedumbre, paciencia, las cosas que caracterizan a una persona que ha sido transformada realmente por la obra de Cristo. Hermano, el ser humano responde por un llamado, por un estímulo de Dios en un llamado, para que cuando nosotros le predicamos el Evangelio, venga en arrepentimiento a Cristo. Claro que tiene una responsabilidad. Y Pablo lo está señalando aquí. ¿Pero por qué lo está señalando Pablo? ¿Está haciendo alusión a alguna doctrina en especial? No. Está diciendo que ellos se estaban comportando, que su conducta estaba siendo fiel a una transformación verdadera que Dios había comenzado en sus vidas. Cuando Pablo y sus colaboradores llegan a Tesalónica y le predican el Evangelio, ¿se convirtieron todos? No. Se convirtieron aquellos que el Señor había obrado en sus corazones. Y resultado de esto, estaban combatiendo juntos, peleando juntos, luchando juntos por un fin común, defender a la Iglesia. Ahora, hermano, esto es un motivo más que suficiente para fomentar esa comunión, por medio de la unidad de la Iglesia. Pero hay también un segundo motivo, por medio del poder del Espíritu Santo. Una Iglesia modelo es fuerte en el Señor, en la comunión, porque tiene al Espíritu Santo. Dice el versículo 5, pues nuestro Evangelio no vino a vosotros solamente en palabras, sino también en poder y en el Espíritu Santo, y con plena convicción, como sabéis qué clase de personas demostramos ser entre vosotros. Ahora, yo he parafraseado este versículo sin adulterar la palabra, pero lo he parafraseado para que lo entendamos de una manera más sencilla, de esta manera. Pablo está diciendo aquí, pues el Evangelio que os anunciamos no solamente es la verdad sobre la mejor noticia que debes saber, sino que esta verdad tiene el poder del Espíritu Santo. Tiene el poder del Espíritu Santo. Ahora, ¿por qué está diciendo esto Pablo aquí, hermano? Bueno, esto tiene relación con los versículos que veríamos a continuación, ¿verdad? El Espíritu Santo había obrado en cada uno de ellos, de tal manera que estaban creciendo en santidad, estaban creciendo juntos. Pablo aquí nos está atribuyendo con estas palabras, mira, qué buen predicador soy, que por mis méritos y mi elocuencia y mi predicación os habéis convertido todos. No, Pablo no está diciendo eso. Pablo está aludiendo todo el poder de su transformación al Espíritu Santo. Eso es lo que está diciendo. De hecho, cuando Pablo tuvo que salir de forma forzada, junto con sus colaboradores, nos damos cuenta que tuvo que hacerlo porque tampoco podía estar allí extendiendo más la palabra de Dios. Pablo está diciendo que una vez que cumplieron su función, el poder del Espíritu Santo estaba obrando en ellos también para hacerlo funcionar como una unidad, como un solo cuerpo. Pero ellos le habían predicado el Evangelio. Eso era lo que habían hecho. Y después, esperar que el Espíritu Santo actuara para santificación. Todos conocemos qué significa la palabra evangelio, creo, ¿no? La palabra evangelio significa un buen mensaje, significa una buena noticia
Cada vez que vemos la palabra evangelio en el Nuevo Testamento está relacionada con la salvación, así que podríamos definir como evangelio. El evangelio es el gozoso mensaje de Dios que nos lleva a la salvación. Es una buena noticia. Ahora, ¿qué implica esta noticia? Esta noticia implica, hermanos, que si Cristo no se anticipa a obedecer al Padre, no viene a la tierra y no muere por nosotros en la cruz del Calvario, no habría buena noticia. ¿Cuántas buenas noticias podemos recibir al cabo del día? Bueno, que nazca un niño es una buena noticia, ¿verdad? Que una persona lleve mucho tiempo en el paro y encuentre trabajo es una buena noticia. Que un matrimonio joven se pueda comprar una casa o un matrimonio mayor o cualquier de este tipo de cosas es una buena noticia que trae gozo a nuestro corazón, ¿verdad? Puede ser el producto de un trabajo, un producto de una preparación, evidentemente. Ahora, ninguna de estas buenas noticias es comparable con la buena noticia del Evangelio. Lo cual quiere decir que si Cristo no hubiese venido a morir por cada uno de nosotros, no existiría el Evangelio como tal, como esa buena noticia que trae salvación. De hecho, la palabra evangelio se utilizaba cuando había una victoria de una batalla y entraban gritando la palabra evangelio, evangelio, hemos vencido. Eso es lo que proclama el evangelio. Hermanos, Cristo ha vencido por nosotros para darnos una unidad, para darnos una herencia que no merecíamos, para darnos una iglesia, para pertenecer a una iglesia que realmente tiene como función glorificarlo a Él. Así que ninguna buena noticia es comparable con la noticia de la salvación. Y Pablo está diciendo aquí que en el poder del Espíritu Santo Él transforma todo eso, porque es una convicción, es un acto sobrenatural del Espíritu sobre todo y cada uno de nosotros. Esa convicción que realmente nos lleva a trabajar de tal manera que honramos y alabamos su nombre. El gozoso mensaje del Evangelio. Sin esto, hermanos, Tesalónica no tendría esa carta maravillosa en la cual la está poniendo como ejemplo de iglesia modelo. No estaría fortalecida de la manera en que estaba para combatir con todas las adversidades. No tendrían esa fe, ese amor, esa perseverancia de no ser por la muerte de Cristo. Y no conozco a todos los que estamos aquí, pero si hay alguna persona sin Cristo, evidentemente que se puede hacer la pregunta, ¿por qué no siento este amor? ¿Por qué no soy perseverante? ¿Qué está pasando en mi vida? ¿Realmente está obrando el Espíritu en mí? Y ese no es el mayor problema, hermano. El mayor problema es que un día vamos a pasar de vida a muerte. Y todos los problemas se van a quedar pequeños aquí en la tierra cuando nos enfrentemos con un Dios que está airado con el pecado. Un Dios que envió a su Hijo Jesucristo a morir por los pecadores en la cruz del Calvario. Así que la necesidad más urgente para poder participar de una comunión en Cristo es aceptar a Cristo como nuestro Salvador, como nuestro Señor. Y después dejar al Espíritu Santo que vaya obrando en cada uno de nosotros para santificación personal progresiva, la cual Él nos está ayudando. Y Pablo está diciendo que una comunión, que una iglesia crece cuando se deja llevar por el poder del Espíritu. Y hay un tercer elemento que lo terminamos en breve. También lo dice porque una iglesia en comunión participativa que crece, que fortalece en el Señor, es una iglesia que practica la verdad de la palabra que ha recibido, que pone en práctica lo que dice Dios, que no tiene temor porque confía en la palabra de Dios. Y daros cuenta, dice, y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros. Tesalonicenses, está diciendo Pablo, vosotros vinisteis a ser imitadores de Pablo y de sus colaboradores cuando estuvimos predicándolo el Evangelio, habiendo recibido una vez más la palabra en medio de mucha tribulación. Y ahora hace alusión a la segunda, a la tercera persona de la Trinidad, con gozo del Espíritu Santo, de manera que llegasteis a ser un ejemplo para todos los creyentes en Macedonia y en Acaya, porque saliendo de vosotros, la palabra del Señor ha resonado no solo en Macedonia y Acaya, sino que también por todas partes vuestra fe en Dios se ha divulgado, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada, pues ellos mismos cuentan acerca de nosotros
de la acogida que tuvimos por parte de vosotros y de cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir a Dios vivo y verdadero. Y esperar de los cielos a su Hijo, el cual resucitó de los muertos, es decir, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Pablo utiliza aquí la palabra imitar. Y Pablo utiliza de forma muy común esta palabra en sus cartas. Ahora, la palabra imitar o imitadores tiene su origen realmente en mimo. Es decir, aquel que quiere imitar a alguien. Sabemos lo que es un mimo, ¿verdad? Todos tenemos esa imagen en nuestra cabeza, ¿verdad? Aquel que imita a alguien. Pablo exhorta en varias ocasiones a ser imitadores de él. Por ejemplo, en 1 Corintios, capítulo 11, versículo 1, dice: sed imitadores de mí. Ahora, también señala a quién imita a él, como yo lo soy de Cristo. En Efesios, capítulo 5, versículo 1, dice: sed, pues, ahora dirige más la atención de ellos, pues imitadores de Dios como hijos amados. Es decir, como hijos amados tenemos la función de imitar a nuestro Padre. Ahora, ¿qué diferencia hay aquí cuando Pablo está diciendo que vosotros vinisteis a ser imitadores a la advertencia que está haciendo? Bueno, en los pasajes que hemos leído de 1 Corintios y en Efesios, Pablo está haciendo una exhortación a lo que debían de hacer. Pero cuando nosotros lo leemos en Tesalónica, ¿qué estaba diciendo? Que ellos ya habían estado imitando eso. Ya lo venían haciendo. De tal manera que su testimonio que estaban dando, imitando lo que había visto en Pablo, estaba teniendo una repercusión tremenda. Hasta el punto de que antes de que Pablo fuera y anunciara el ejemplo que eran los hermanos de Tesalónica, ya donde llegaban, ya lo sabían. Y cuando yo estaba preparando esto pensaba, bueno, ¿y cómo se extendía este testimonio? Hoy en día es fácil, ¿verdad? Hoy en día escribimos un WhatsApp o estos cartelicos que ponemos, los pulsamos y de momento estamos extendiendo el Evangelio, ¿verdad? Pero antes no había esto. Como decíamos antes, Tesalónica era un sitio en el que mucha gente entraba y salía. Y ellos habían dado un testimonio tal que todo el que había visto la efectividad de su conducta, de su comportamiento, la habían llevado, la habían transportado hasta el punto que cuando Pablo viaja y escucha este testimonio, ya estaban hablando bien de ellos, sin que Pablo tuviera que hablar bien de los hermanos en Tesalónica. Mirad, hermano, nuestro comportamiento, nuestra conducta, nuestro ejemplo es mucho más efectivo que cualquier WhatsApp que mandemos en un segundo. Que cualquier frase que nombre al Señor o que nombre... No. Yo leo muchas frases que cuando vea a la persona dice, más vale que no escribas nada. El ejemplo personal. Hermano, la vida personal habla mucho más de nosotros que todo lo que escribamos. Nuestra conducta en el trabajo, nuestra conducta con nuestros vecinos, nuestra conducta en nuestra iglesia, habla mucho más y de una forma más verdadera que todas las tecnologías, y no estoy en contra de las tecnologías, son un avance. Pero eso es lo que Pablo estaba diciendo aquí. Retumbaba, hace el ejemplo de un tambor, hace el ejemplo de un cubo cuando lo hace sonar y resuena, es lo que dice. Vuestro testimonio está resonando de tal manera que es como un eco, hermano de Tesalónica. Es como un eco que realmente muestra cómo es una iglesia del Señor. Ahora, hermano, nos quedamos en estos 3 ejemplos y los llevamos a nuestro título. Hermanos, que sea esto una realidad de nuestra vida. Que esta comunión, mirad, porque quería que estaba el cartel, que esta comunión que tengamos en Cristo la valoremos, hermanos, de la misma manera que la valoraron los hermanos de Tesalónica, de tal manera que peleaban juntos por unos mismos principios aplicados por la palabra llegada a ellos, de tal manera que eran un ejemplo fundamental. Ahora, cada uno termina, como decíamos, con una nota de la segunda venida. La segunda venida es una realidad para los hermanos de Tesalónica. La segunda venida es una realidad para la iglesia del Señor. La segunda venida es algo que nos debe de alentar, hermanos, a esperar en comunión en Cristo, afrontando todas las dificultades, luchando juntos con un fin principal, glorificar a Dios con todas las cosas. Que ese sea nuestro principio, hermano, que ese sea nuestro ejemplo.
que todos luchemos por medio de la unidad de la Iglesia, que esa comunión sea por medio de la unidad de la Iglesia, que esa comunión sea por medio del poder del Espíritu Santo, que esa comunión sea por medio de la práctica que hemos recibido, por medio de la palabra de Dios. Que el Señor reciba toda.